¿Cómo están mis queridos amigos, amigas? El Señor les bendiga. Buenas noches. Gusto de estar con ustedes disfrutando una noche más, una velada más de la hermosa palabra de Dios. Esa palabra que nos hace reflexionar, esa palabra que nos enseña, ¿cierto? Que nos escudriña, que nos ama, que nos dice que nos ama, que nos alienta, que nos enseña, ¿cierto? A cómo guiarnos y cómo Dios quiere que vayamos encaminando nuestras vidas a través del tiempo, ¿cierto? Dios es un Dios maravilloso, un Dios que no cambia, un Dios que perdona, un Dios de oportunidades. Dice la palabra de Dios que sus días, ¿cierto? Sus mañanas, sus amaneceres, las misericordias son nuevas cada día. ¿Cómo no amar a Dios si Él nos ama ciertamente con toda su fuerza, con todo su amor, y nos quiere entregar todo lo maravillosamente que Él tiene para nosotros? Mira, Dios es tan grande que ha permitido que tú puedas ver este video y puedas entender lo que Dios quiere para ti. Así es el Señor. Nos da un respiro, un renuevo, nos da vida, nos da aire, nos da el pancito diario, ¿cierto? Para poder disfrutar, para llevar un plato de comida a nuestra mesa y ser bendecido, ser grandemente bendecido por Él. Mis queridos amigos, ¿saben? Hoy quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión, una hermosa historia que va acompañada de una historia de verdad muy bonita, muy hermosa. Voy a bajar un poquito la música acá, en el cual nos va a hacer reflexionar y nos va a llevar a un cambio radical en nuestras propias vidas. Es cuando Dios te dice: aguanta un poco más. ¿Qué dirías si el Señor se acercara a tu vida y te dijera: aguanta un poco más? ¿Qué le dirías al Señor? Mira, fíjate que esta historia comienza así. Una señora entró a una tienda y vio una pequeña y hermosa taza. La tomó para observarla y se sorprendió cuando la taza le habló. ¿Sí? Ella le dijo: yo no siempre he sido una taza, esta taza que usted ve, sino que hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro y mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente hasta que llegó un momento que me desesperé y le grité: por favor, déjame en paz. Pero mi amo solamente me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no he terminado contigo. Después me puso en un horno y yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté: ¿por qué mi amo quiere quemarme? Así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer sus labios que me decían: aguanta un poco más. Todavía no he terminado, decía el maestro que estaba formando. Finalmente, luego de un tiempo, se abrió la puerta y mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así es. Luego mi creador me cepilló, ¿cierto? Me pintó y el olor de la pintura era horrible, decía. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, detente, le grité. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo mientras decía: aguanta un poco más, todavía no he terminado. Decía el maestro, ¿cierto? El dueño de la taza: aguanta un poco más. Pero él solo movía la cabeza, ¿cierto? Decía, luego dice que me metió en un horno aún más caliente y pensé que ya era el fin. Y después de haber salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo: mírate, este eres tú. Y la taza no podía creer lo que había pasado con ella. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermosa, una taza hermosa. Mi amo finalmente dijo: ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te tomé a formar. ¿Les gustó la historia? Es una historia muy hermosa de esta taza. Y más allá de la taza, de ser moldeado, de ser pintado,
de ser llevado al horno, que es muy importante, que esto es lo que viene a continuación de nuestra reflexión. Es que torpemente en nuestra necia ignorancia, muchas veces oscurecemos el consejo de Dios. Damos todo el tiempo manotones de ahogados, ¿cierto? Queremos librarnos y escapar de sus maneras y descuidamos la tremenda importancia de sabernos de sus mismas manos, de ser moldeados por Dios. Fíjate que muchas veces nos enojamos contra su designio, dudamos de su sabio y correcto obrar, y hasta tratamos de enseñarle cómo deben suceder las cosas muchas veces al Señor. Lo cierto es que deberíamos estar muy agradecidos, queridos amigos, de ser barro con un propósito especial en sus manos. Así es, ¿saben? Pablo dijo así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Esto está en Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra de Dios, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Mira cómo dice la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios habla a través de nosotros. No se trata de defender, santificar o justificar el sufrimiento. Yo no estoy tratando de hacer algo apología del mismo, pero me parece sabio concederle un motivo eterno a la palabra de Dios para no padecerlo de balde. Dios, mis queridos amigos, mira, el Señor nunca nos va a tentar ni nos va a obligar a que vivamos algo que no podamos soportar. Él sabe lo que está haciendo cada uno de nosotros. Él no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportarla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fíjate que Él es el artesano y nosotros el barro. Con Él el cual trabaja, y la palabra dice, en Jeremías 18:6 dice: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero que hace con el barro. Mira, Isaías esta verdad comprendió que antes de Cristo, y dijo: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos nosotros somos obra de tu mano. Isaías 64, versículo 8, habla sobre aquello. Mis queridos amigos, cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, es algo maravilloso. Desde Adán, Él nos creó así, y al parecer le encanta esta manera. Nos moldeará y nos dará forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta, mis queridos amigos, y para que podamos cumplir con nuestro propósito en la vida. Es cierto que a veces no nos gustan esos golpes, ¿cierto? Y esos mantones, Señor, y que cuando Dios nos moldea, a veces nos ponemos medio esquivos, ¿cierto? Los apretones en las circunstancias en las que somos tratados muchas veces, y que nadie responde gozoso. ¿Quién responde gozoso al horno de la prueba? Yo creo que nadie. Pero son estas pruebas las que nos hacen fuertes, mis queridos amigos, resistentes, y nos confieren la experiencia que la vida exige. En las manos de Dios somos más que vencedores, y vamos a tener que ser moldeados según su soberanía. Dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sea sometida tu prueba, tu fe, tu amor por el Señor, la fe que tienes en Él, mucho más precioso que el oro. Recuerda que el oro, para que pueda brillar, tiene que ser pasado por el fuego. Y tú eres la perla más preciosa que tiene Dios en su mano. Eres mucho más preciosa que el oro, que el diamante, cual aunque se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado en Jesucristo. Por eso, mis queridos amigos, no vuelvan atrás, déjense moldear por el Señor. Si estamos pasando por alguna situación difícil, es tiempo de volver nuestra mirada al Creador. Él nos dará el propósito y el ánimo para continuar. Nos dirá: aguanta un poco más, aguanta un poco más. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar de lado. Podríamos haber sido esa masa inútil de barro destinado a la nada misma. Sin embargo, sus manos nos recogieron y deberíamos cambiar la queja por agradecimiento. Fíjate que Él dijo: antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Mira la palabra hermosa, Jeremías 1:5. No nos rindamos, Dios aún no ha terminado su trabajo en nosotros. Amados hijos, ahora somos hijos del Altísimo, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él será purificado, ¿cierto? Así como Él es puro. Mis queridos amigos y amigas, ¿qué te quise decir con todo esto? Mira, el Señor te ama tanto, tanto, que quiere seguir moldeándote, quiere seguir transformando tu vida, quiere seguir guiándote, pero déjate moldear por Dios, déjate moldear por el alfarero, vuelve a ser barro para que puedas brillar, porque tú eres la joya, escúchame bien, la joya más preciosa y anhelada que tiene Dios en sus manos. Esa eres tú. Así que tú eres mucho, vales mucho, y si el Señor quiere volverte a ser barro y moldearte a su carácter, a su semejanza, y a veces nos duele un poquito, vamos por buen camino. Así que dejémonos moldear por Dios. Mira que el Señor es sabio, Él es perfecto en todas sus obras. Así que, más que decir, aguanta un poco más, aguanta un poco más. Aún Dios no ha terminado contigo. Espero que te haya gustado esta linda historia de esta taza, que lo único que hacía era quejarse, cierto, que le dolía, que aquí, que allá, que la pintura, pero Dios le dijo: mira, mírate en el espejo, mira lo hermoso o lo hermosa que eres ahora. Y esa persona eres tú, porque Dios quiere moldearte, quiere dejarte precioso y preciosa. ¿Para qué? Para que sigas trabajando para Él, para que sigas glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Me despido con un gran abrazo, un abrazo de oso, y damos toda honra y gloria a Dios Padre poderoso por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente juntos. Nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga grandemente. Y no se te olvide orar. Mira que Dios no se olvida de despertarte. Adiós.